Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en México Social en el 11. Hoy nuevamente tocamos un tema de los que nos debe estremecer, simplemente la palabra. En nuestro país, hoy, ayer, seguramente mañana, van a desaparecer decenas, mucha gente, sobre todo mujeres. Platicaba con una admirada y querida investigadora de la UNAM, Karina Alzoberejere, sobre que es sorprendente que en pleno siglo XXI desaparezca alguien. No sabemos, el Estado no sabe. Y por eso, Karina, muchísimas gracias por estar aquí en México Social. Llévanos, vamos por definición. ¿Qué decimos cuando decimos una persona desapareció? Bueno, primero quiero agradecerte, Mario Luis, por la posibilidad de estar aquí y la invitación a este programa que admiro mucho. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desaparición? Bueno, hablamos de una persona cuyos familiares no saben a dónde está o qué pasó con ella, ¿no? Imagínense, imaginemos que nuestros hijos o nuestro marido sale una mañana. Imaginemos la pesadilla que de pronto. La pesadilla, ¿no? Que sale una mañana, uno más o menos sabe lo que hace, se comunica regularmente y de repente pierde contacto, pasan las horas, no se sabe qué sucedió, llama a la Ciudad de México a Locatel y no hay novedades. La angustia es brutal y imagínense o imagínate eso multiplicado por años. Porque una de las características que tiene la desaparición y de los efectos que tiene la desaparición para la persona desaparecida y para las familias es que no sabes qué está pasando cada día, ¿no? Hay mamás que, bueno, buscan a sus hijos hace 50 años o hay madres que los buscan hace 10. Entonces es esta incertidumbre y esta angustia repetida cotidianamente por mucha gente en nuestro país. Ayer vi el Registro Nacional sobre Desaparición de personas desaparecidas y no localizadas, que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y superamos las 111.000 personas desaparecidas. Ahora, esta violencia, este delito, de acuerdo a lo que han investigado, lo que se ha investigado, ¿tiene alguna expresión territorial y tiene alguna concentración en ciertos lugares? Háblanos sobre esta geografía de las desapariciones. Bueno, yo primero hablaría de la geografía social de las desapariciones. Las desapariciones en México en este momento son una práctica, una estrategia de control, para decirlo de alguna manera, una estrategia de control social y político que tiene lugar en todo el país. Aquí no puedo presentar mapas, pero si nosotros vemos el mapa y pueden ir al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y ahí se observa, no hay entidad federativa que no tenga personas desaparecidas. Claro, hay algunas entidades federativas que nosotros le llamamos son tierras de desaparición, donde tierras de desaparición. ¿Pero cuál sería? Como Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México fundamentalmente, ¿no? Pero Jalisco, Tamaulipas son las entidades federativas que tienen mayor cantidad de personas desaparecidas en números absolutos,
¿no? Y que si pensamos en Jalisco y en Tamaulipas, y esto es otra cosa, ¿en qué estamos pensando? En procesos de violencia, ¿no? Con características muy específicas, ¿no? Disputa del territorio por parte del crimen organizado, en el caso de Tamaulipas, además de esto, despliegue de las Fuerzas Armadas para contener esto, ¿no? Entonces, sí, lo que se observa es que las desapariciones se producen en todo el país, hay lugares en que se concentran más, son lugares en que la intensidad de la violencia es mayor, pero que es importante decir, hay múltiples perpetradores de las desapariciones y múltiples actores violentos en esos lugares. O sea, quieres decir que no solo es el crimen organizado, por hablar de un adjetivo genérico que ya no dice nada, porque ¿qué es? Sí, entonces, o sea, hay muchos perpetradores, además de lo que llamaríamos genéricamente crimen organizado. Claro, ese es el punto más importante, ¿no? Además del crimen organizado, que es la respuesta fácil, ¿no? ¿Quién desaparece? La gente desaparece porque hay, bueno, es un ajuste de cuentas entre crimen... Es la narrativa predominante. Claro que hay gente que desaparece en manos de grupos de crimen organizado. Y también de autoridad, como pasó. Pero también de autoridades. Digamos, la guerra sucia de los 70s, que creo que Entonces sigue habiendo. Hay muchas personas que han sido desaparecidas también por las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues también otra narrativa es las autoridades, las policías municipales corrompidas, pero lo que nosotros encontramos es que son de los 3 niveles de gobierno, las autoridades que están involucradas en eventos de desaparición, ¿no? en desapariciones concretas. Y también encontramos, y sobre todo en el caso de las mujeres, que muchas veces no son ni grupos criminales, ni autoridades, también son muchas veces personas particulares, sin organización, que ejercen violencia de género, y una estrategia que se utiliza es la desaparecer, ¿no? Digamos, ocultar el paradero de la víctima de ese tipo de violencia. Estoy de acuerdo. Bueno, subrayas mujeres. ¿Tenemos alguna manera de saber cuántas desapariciones son mujeres y hombres? ¿Tenemos esos datos? Sí, existen esos datos en el registro. ¿Qué proporción hay? O sea, ¿hay alguna...? Aproximadamente 60-40, ¿no? 60% de personas desaparecidas son hombres y 40 mujeres. Pero hay lugares en que desaparecen más mujeres que hombres. Hay municipios como en el Estado de México, hay municipios del Estado de México, hay municipios en Puebla, ¿no? Hay algunos municipios donde desaparecen más mujeres que hombres. Y lo que observamos es que así como las desapariciones que tuvieron, donde el epicentro fue el noreste del país, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son los primeros estados que nosotros trabajamos en el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. La proporción era 80% hombres desaparecidos, 20% mujeres, aunque cuando desaparecían mujeres los rasgos de género de la desaparición eran muy claros. Ha tendido a aumentar la desaparición de mujeres en nuestro país, ¿no? Déjame ir un corte y regresamos, porque este día, no sé cuál es el promedio de personas desaparecidas por día, alguien va a desaparecer y va a generar una violencia a la familia, al ser querido que queda en la búsqueda, inconmensurable. Y creo que en ese sentido no podemos dejar de mencionar que las desapariciones es sin duda las violencias más profundas que vive el país,
porque no hay respuesta. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social. Estamos hablando con la doctora Karina Alsobejere, investigadora de la UNAM, sobre una de las violencias más dolorosas que debe simbrarnos a todos. La posibilidad de que un ser querido desaparezca. Esta pesadilla que vivimos todos, que alguien sale en la mañana y nunca sabemos, por lo menos sabemos. Cuando decimos desaparecen, ¿cuál es el perfil? ¿Quiénes desaparecen? No, eso es una pregunta muy importante, ¿no? Porque de acuerdo con nuestros estudios, pero también con otros estudios, porque hay que decir que en México hay mucha investigación, hay varios grupos de investigación trabajando sobre el tema en varias universidades, lo que observamos es que quienes desaparecen fundamentalmente son personas jóvenes, pobres, ¿no? Son sectores de la población que no forman parte de la élite política, económica o social de sus lugares de origen, y en el caso de las mujeres son personas todavía más jóvenes, ¿no? Hay muchas niñas desaparecidas, bueno, vinculadas en muchos casos con redes de trata de personas para explotación sexual y demás. Entonces, yo creo que esto es muy importante destacarlo, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de quién tiene más probabilidades de... Sí, la desigualdad del riesgo. Del riesgo, ¿no? Así es. Si bien todas como personas somos sujetos de derechos, la posibilidad de ser víctima de al menos esta violación de derechos humanos, pero también muchas otras, se distribuye de manera muy desigual, ¿no? Y que además, yo diría que se acrecenta. Ante eso, tú observas otra parte. Primero, la reacción del gobierno, del Estado, y la otra, los grupos de personas que buscan a sus seres queridos. Entremos por el tema, ¿qué ha construido el Estado ante este reclamo social de mucha gente? ¿Qué existe para responder? ¿Qué existe? Sí, bueno, a ver, ha habido un proceso de construcción institucional importante, sobre todo en respuesta a las demandas de los grupos de familiares de personas desaparecidas y también a los organismos internacionales de derechos humanos que le han pedido a México que sea más proactivo, ¿no? En relación con lo que está sucediendo. Y yo creo que probablemente la institución o el organismo más relevante que se ha construido, creado para atender esto, es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que es parte o que coordina un sistema nacional de búsqueda de personas. Esto es, hay una comisión que depende en la órbita del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, que tiene como mandato buscar a las personas desaparecidas y coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas que tienen esta función. Esto no existía antes de 2017, cuando se sancionó la ley general sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces ahí hay un entramado institucional cuyo objetivo principal es buscar. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que esta institución es nueva, ¿no? Se creó con la ley en 2017 y empezó a funcionar efectivamente
a principios de 2019. Estamos hablando de una institución muy nueva que tiene que desarrollar capacidades, generar un recurso humano que sepa cómo buscar a personas, y esto lleva tiempo, ¿no? Y además, por la magnitud del problema que observamos, también digamos, los recursos con los que cuenta, si bien han subido en los últimos años, eso hay que decirlo, son insuficientes, porque estamos ante un problema de tal envergadura, y además que implica gente que desaparece hoy, que hay que salir a buscar hoy, gente que desapareció hace 3 meses, gente que desapareció hace 10 años, gente que desapareció hace 50 años, porque el mandato de esta comisión incluye toda esta gente, que cada cosa tiene una estrategia distinta, ¿no? Y entonces hay que tener equipos expertos para cada una de estas estrategias, y no solo estrategias de caso por caso, sino de búsqueda generalizada, ¿no? Que implica desarrollos tecnológicos. Pues bueno, hay que decir que los recursos han mejorado, pero son insuficientes, ¿no? Y que este sistema que se creó tiene un problema importante, que es que requiere un alto nivel de coordinación y de colaboración entre instituciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene un equipo de peritos forenses, o no tenía hasta hace poco, son de las fiscalías. Entonces, si hay un grupo de madres buscadoras que encuentran una fosa clandestina, hay que movilizar a las autoridades de las fiscalías, a los servicios forenses, porque eso requiere todo un conocimiento para poder operar y para poder recuperar los restos y reconocerlos y recuperarlos con dignidad. Y demás. Entonces, bueno, esos son el tipo de problemas que se están enfrentando. Y en un país en que la coordinación interinstitucional no solo es un problema estructural de siempre, pero también agravado por la erosión de recursos y también la confusión de mandatos. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que la desaparición de personas genera mucha incertidumbre en las familias, pero también genera acciones de organización, ¿no? No solo en México, lo vemos que es algo que es algo recurrente, es un patrón en diferentes lugares del mundo. Y desde que este problema de el aumento de las desapariciones que se da a partir de 2007, que es un aumento exponencial, aunque las desapariciones no son nuevas en el país, ha llevado aparejado la creación y el desarrollo de hoy más de 100 grupos de familiares de personas desaparecidas, de colectivos que buscan a sus seres queridos, que están nucleándose y que junto con organizaciones de la sociedad civil han logrado, por ejemplo, este cambio legal que implica poner en el centro el programa de la Comisión Nacional de Búsqueda, o últimamente también la demanda por mejores servicios forenses, ¿no? Para poder hacer un reconocimiento, digamos, la identificación digna de los restos recuperados. Entonces, es fundamental, porque quienes van a impedir que como sociedad nos olvidemos de este tema, ¿no? Que van a ser siempre la piedra en el zapato, son las familias, que nos van a recordar que nos falta
todas estas personas que nos faltan y que es importante llevarlas a casa, como dicen los grupos de familiares. Y la tendencia, lo que nosotros observamos en los últimos años es una tendencia de valles y picos, ¿no? Hay momentos de picos de desapariciones y otros de valles de las desapariciones. Si bien la tendencia en general es ascendente, uno puede ver una línea ascendente, hay momentos en que las desapariciones bajan en ciertos lugares y otros en los que sube. No sabemos exactamente a nivel país por qué sucede esto. Sabemos en las regiones donde bueno, pues hay un aumento de la violencia, ¿no? De más actores armados disputando el monopolio de la violencia. Las desapariciones tienden a aumentar, pero yo diría que lo que podemos esperar es momentos de picos y momentos de valle, pero lo que vemos desde 2007 es que hay un umbral del que no se baja, ¿no? Que hay un umbral. Karina Sobregere, muchísimas gracias. Es estremecedor saber que en nuestro país desaparece alguien, la pesadilla, yo le llamo porque yo creo que es la pesadilla de todos nosotros. El reconocimiento a todas las madres buscadoras que con el dolor enorme piden sobre todo que haya verdad, no olvido, y esta estremecedora realidad de que pasan los días, surgen temas, se llenan los medios de comunicación de cosas que a veces me parecen muy triviales, lo digo tal cual, ¿no? La campaña de los los corcholates de todas partes, y no deja de ser enormemente molesto que en eso esté mucho la atención cuando iban a estar buscando, ayudando a buscar y evitar. Y el otro tema que Karina bien señala, quienes desaparecen son las personas con menos recursos, menos capacidades, menos relaciones sociales, menos poder, diríamos, desde otra perspectiva. Por eso, para mí es un gusto tenerte, un privilegio y obviamente seguir apoyando toda iniciativa para que no desaparezca el tema de las desapariciones. No debe ser. Muchas gracias, buenas noches, Karina. Muchísimas gracias.